Hoy visitamos la academia de Rodri Ovide. Primero van el turno de los chicos, después las jugadoras y finalmente voy a entrenar un poquito yo con él. ¡Vamos allá! Bueno familia, pues ya estamos aquí en la Rodri Ovide Academy. Estamos en Padel Sense, en Alcorcón, en Madrid, donde Rodri Ovide está trabajando con sus jugadores y sus jugadoras y después entraré yo a pista. Estoy un poco nervioso, jamás hemos trabajado con Rodri, creo que ya tocaba, así que vamos allá. Nuevo episodio de esta serie, visitando los mejores entrenadores y las mejores academias. ¡Vamos allá! Que no se te levante la de pared, Carol. Eso, trata de mantenerla. Adelante, adelante. Poquito todo por abajo. Bien. Acordate si querés encontrar el lugar, ese que en la primera pelota encontraste con la derecha que pasaste. Si lo querés buscar con el revés, búscalo. Si estás cómoda y querés tirar ahí, tíralo. Eso. Tocar y llevar mucho más el golpe. Esa. Esto es lo mismo si querés pintar una pared. Vos para pintar una pared con el pincel, vos no haces esto. Y avanzás el brazo. Va todo en armonía. Y esto es lo mismo, a medida que movés, avanza. ¿Qué tal familia? Estamos aquí con Rodri Ovide, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? estamos, Trejo? ¿Bien? Aquí estamos en tu academia, hemos venido prontito, hemos visto el entrenador de los chicos, ahora de las chicas y finalmente tocaba que probara yo la experiencia, así que quedo en tus manos y lo que tú mandes. Perfecto, bueno, muchas gracias por venir, por participar un poquito de la experiencia de venir a la academia. Estamos nuevos acá en Padel Sense, así que muy contentos y muy ilusionados con el proyecto. ¿Me vas a meter caña o qué? Bueno, eso depende de vos. Yo O sea, quiero... lo que necesito es que me digas, mira, juego de la derecha al revés, me gustaría mejorar o aprender esto, lo que vos me digas es a la carta. Vale, yo juego a la derecha, mayormente, tengo todo a mejorar, pero bueno, yo creo que el revés de fondo me cuesta un poco más, igual que en la volea, que bajo mucho la pala, juego la pala muy bajo, voy un poco tarde siempre. Te diría así, después la pegada ya ni me meto porque le pego muy mal, pero muy mal. A partir de aquí lo que tú mandes y lo que tú quieras. Si quieres, calentamos un poco. No, sensaciones, ¿qué es lo que sentís cuando decís que pego mal el revés? ¿Qué sentís de ese tiro con respecto de la derecha, que por ahí lo tenés bueno? Pues siento que me flota un poco más. Si yo voy de revés, me puede apretar mucho más la volea que si estoy jugando de drive, porque creo que consigo darle un poquito más de fuerza, sobre todo, y creo que juego un poquito abierto y me levanta un poco. Perfecto. ¿Y la volea? Y la volea. Yo la volea creo que tengo el tic de ir siempre con la pala abajo, entonces si no voy bien o voy tarde o me tira muy fuerte el cuerpo, voy un poco tarde y también me acaba flotando. En ambas, en derecha, en drive y en reverse. Ahora te hago una pregunta. Va. Si vos me decís que tu problema en la volea es que estás con la pala tarde, que la dejas abajo, ya tenés la solución. No lo sé, pero después cuando entreno lo consigo dar la vuelta, pero después jugando estoy con mil cosas en la cabeza y no consigo hacerlo. Perfecto. ¿Y cómo te puedo ayudar yo a eso? No lo sé. Tú eres el bueno. El problema es tuyo, que tú No. eres el top. Voy a esto. Ahora lo vamos a ver igual y por ahí otro es el error y vos pensás que es eso. También es el problema. Pero normalmente todas las mejoras que vos puedas hacer van mucho en el foco que vos le metas, el compromiso y sobre todo la consistencia de poder sostener eso en el tiempo. Porque al fin y al cabo si vos decís, me tengo que poner con la pala arriba, dale, perfecto. Empezás a jugar, a pensar en que va 0-30, en que tu compañero lo otro, en que el real, empezás a jugar así, ya no depende de aprender a jugar al pádel, o sea, depende de tu conducta, digas, es así. Sí, tienes toda la razón. ¿Vamos? Vamos allá. Dale. Let's go. Voy de fondo, Rodri. Sí, para ver el revés. Te tiro a ti, te tiro... A mí. Vos tirá el revés que jugás. Bien, ahora, hacé de cuenta que yo te saco a la derecha, ponete como para restar a la derecha. Vale. Va. Bien, o sea, ese es tu problema. Ese es uno de tus problemas. Seguro. Ya está, ya lo vi. ¡Qué rápido! No me dejo calentar, Jimmy. Vamos a hacer esto. Lo más importante de eso es que vos puedas llegar con la comodidad de poder tener un buen apoyo, un buen balance y una buena redistribución de la energía para golpear para adelante. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? Que llegás con los dos pies 50 y 50 y la pelota muy lejos. Entonces, cuanto más me alejo
menos fuerza tengo. Entonces, siempre para golpear tenés que ir con uno de los dos pies cerca de la pelota. Dependiendo la pelota que te viene, te va a convenir poner un pie o poner el otro. Entonces, la teoría de me pongo siempre de lado para golpear la pelota, tachada. ¿Cuándo te vas a poner de lado? Yo estoy jugando acá, voy a pegar un revés. Si el revés es corto y la pelota bota corta y tengo que ir adelante a buscarla, sí me voy a poner de lado. Pero si la pelota me aprieta y empieza a venir más cerca de la línea, se me aleja, me pica más atrás, va a ser mucho más conveniente correr la pelota y apoyarme en la izquierda y pegarle, porque voy a poder transferir de atrás para adelante. Si yo ahí me meto para ponerme de lado, la energía de mi cuerpo va para allá y yo a la pelota le quiero pegar para ahí. Entonces, ¿qué tenés que aprender para que salga eso mejor? Aprender a correr, porque generalmente vos estás acá y ¿qué haces? Lateral, 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 me pongo de lado. Sí. Entonces te haces muy lento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Estoy acá, abro, corro, meto el pie en la línea de la pelota y ya estoy con la pala cerca. Por lo tanto, con la pelota cerca del cuerpo, yo puedo transferir para adelante. Yo puedo hacer esto y pegarle para adelante. Y si vas cortado, te pasa lo mismo. Puedo transferir para adelante. Vale. Si ya pasaste el peso, no tenés ni peso ni rotación. Entonces, te vas a quedar acá, adelante mío, ponete en la línea y vamos a exagerarlo más. Vale. Entonces, yo te voy a tirar la pelota en diagonal para atrás. Lo que quiero que hagas es que corras y apoyes. O sea, cruza el pie, Vale. eso, y apoyás. Exacto. Okay. Y pegale como quieras. Eso, pegale fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Fíjate dónde tenés el pie con respecto de la pelota. Más fuerte. No se escucha el impacto, ¿ves? Ahí me gustó un poquito más. Bien, estás lateralizando. Volvé. Volvé, más. Ahí. Corre. Ahí está. Otra vez. Corro. No te apures a poner el pie derecho. Claro, no te apures a correr, llegar, y acá tenés que hacer la pausa con el 90% del peso en el izquierdo. No te apures a meter este. Si no distribuís y ya no hay transferencia para adelante. Entonces, aguantá el peso del cuerpo ahí, no te muevas. Buenísima. Ahí ya está saliendo para adelante el golpe, ¿ves? Bien. Bien, bien, bien. Pegale fuerte, pegale fuerte. Eso. Pegale. Eso. Pegale. Bien. ¿Cómo lo sentiste? Bien. Aún así... ¿Flota la pelota o flota menos? Flota menos. Flota Me cuesta menos. meterle fuerte. Tú me dices fuerte, yo lo intento, pero... Claro. Si no, tengo poca fuerza. Pero eso también se trabaja. O sea, lo que te estoy mostrando ahora es que biomecánicamente vos lo conseguiste coordinar y hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que como es un movimiento que probablemente no estás acostumbrado a hacerlo, no tengas la fuerza o la explosión para sacar ese tiro con más velocidad y con más potencia. Entonces, de ahí hay un montón de trabajos físicos o en pádel mismo para acentuar un poco eso. Vale. ¿Qué es lo que falta corregir ahí? Un poco el armado y el impacto y la sensación que vos podés tener al tocar la pelota. Entonces, fíjate que no me metí en el golpe todavía, la sensación fue mucho mejor y este es el puntapié inicial. Si esto va bien y va coordinado, es fácil mejorar el golpe. Vale. Y para mejorar esta parte de la mano, vas a hacer esto. Hacé lo mismo que yo. Estira, dobla y dobla. Perfecto. Me crujió la muñeca. Esto tenés que tratar de hacerlo sin que se te doble el codo, ¿ves? Ahí. Ahora, ¿qué tenés que aprender a hacer? Bajás y atrasá la punta, o sea, relajá la muñeca. Relajá. Atrasás, golpeás y subís. Atrasás, ves que no se te doble el codo, ¿ves? Entonces vos tenés que tratar de... Se te puede doblar un poquito, pero la tendencia es que no te pase esto, ¿ves? Entonces vos de acá lo que tenés que tratar de hacer es, me apoyo atrás y no podés llevar más la pala del pie, ¿ves? Entonces fíjate en mi posición. Flexiono y la pala acá. Y de acá tratar de jugar para adelante, ¿ves? Pero tenés que tener relajada la mano. Si vos querés meterle tensión a la mano, no te va a salir el golpe. Entonces yo te voy a tirar la pelota ahí, vos generás esa postura que yo te tiré, no me importa la fuerza, ¿eh? Y la pala te tiene que chocar con la rodilla, no la tenés que sacar afuera de la rodilla. Ahí, mirá, no, ¿ves? Ahí la metiste para atrás. Sí, hostia, lo hago sin querer, ¿verdad? Dale, ahí. Para eso te la tiro, para que, ¿ves? Ahí está. Usá la mano, relajá. Relajá.
Eso, relajo. Bien, relajo la mano. Relajá, está tensa, sí, sí. ¿No? Ahí te fuiste para arriba. Vos te pones en postura y estás en esta postura. No, mira, estás ahí, yo te imito, mira. Y estás ahí con la mano. ¿Ves? Entonces, cuando vas a golpear, inconscientemente te sale esto. Entonces, vos tu defecto, ¿cuál es? Que le pegás así a la pelota. Entonces, ¿qué tenés que tratar de hacer? Adelantame la muñeca y relajá. Relajá, relajá, relajá. Es un juego, ahí, tocá. Tocá con la mano. Relajá la mano y tratá de liftar un poquito como si fuese el ping-pong. Pero relajá la mano. Ahí está. La pelota tiene que salir rodando para adelante. Ahí, 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 ahí. Perfecta esa. Que ruede. ¿Dónde está el peso del cuerpo? Eso. Para no confundirte, el otro... Punta. Vale. Perfecto. Relajo, relajo, relajo. Perfecto. Fíjate que así todo, después cuando te veas, vas a ver que la punta sigue muy en alto. Entonces, haces esto, lo estás pegando bien, pero está todo en una velocidad y en unas distancias muy cortas. Entonces, lo estás haciendo bien igual porque la pelota te viene justa, pero no llegás a hacerle esto, ¿ves? Fíjate que yo, antes de golpear la pelota, mi punta baja. Mucho la punta. Exacto. Eso, la tenés que relajar, tiene que relajar. Ahí está. Relajá. Perfecto. Relajá. Bien. Siguiente paso. Va. Eso. Dale, que ruede la pelota. Se va muy atrás. Claro. Entonces, la diferencia es la colocación del cuerpo. Esto es lo mismo que vos estés jugando al fútbol y te estén tirando la pelota de ahí y te digan, parala con el pie izquierdo la pelota. Y vos, en vez de pararla con el pie izquierdo, lo que haces es que haces así y te estirás para pararla. No. Llegá con el cuerpo y parala con el pie izquierdo más cerca. Esto es lo mismo. Entonces, estás acá y vos, para generar esta postura que hiciste recién, que la pala la tenés trabada con esto, cuando la pelota cambia de dirección y va para allá, vos tendrías que poner como tu pie izquierdo en la dirección de donde viene la pelota, ¿ves? Si la pelota queda acá, este es tu momento de impacto, y vos tu pierna la frenaste acá, inconscientemente vas a ir ahí afuera, ¿ves? Entonces ya no sale el mismo golpe. Vos tenés que tratar de correr para tratar de llegar cerca de la pelota para hacer esto mismo. ¿Me explico? Sí. ¡Ay, me gustó! Bien, deja que la pelota baje. ¡Esa! Esa estuvo espectacular. Perfecto. ¿Y ahora qué tal? Muy bien, muy limpio. Ahora solo te quedan unas 10.000 horas para que seas experto en revés. 10.000. 10.000. Bien, pues ya le meteremos. Pero fíjate que agarrar lo agarrás medianamente fácil. Después de esto, después es una cuestión de entrenamiento, de que vos no te olvides lo que estás haciendo, sigas manteniendo esas buenas sensaciones de golpear, de correr, de pisar, y con la práctica eso se naturaliza. Este año voy a empezar a apuntar cosas, es decir, yo hoy vengo aquí, salgo de aquí y digo, vale, revés de fondo, literalmente, revés de fondo. Pero vos la tenés fácil, está ahí. Ya, sí, 100%. 100%. Esa es mi Ahí está la libreta. Pero una cosa es lo que grabamos y la otra es lo que yo... Hay cosas, tú sabes, te explican 100 y te quedas 2, 3, 4, que son las que yo digo, vale, salgo de aquí con estas dos y estas dos, lo que dices tú, ¿no? Las aplicas muy bien y... No sé, el post-it. El post-it, aquí, la frente. Exacto. Pero más allá de esto, lo importante de que vos lo registres, da igual si te lo digo yo o hayas hecho otro tipo de consejos. Lo importante es que vos le hagas caso a tu sensación. Si vos realmente empezás a notar que tanto lo que te dije yo hoy o lo que te dijo otro entrenador con otro golpe, mi experiencia lo que me dice es que vos le tenés que hacer caso a tus buenas sensaciones. Cuando vos tenés una buena sensación de control, de dominio con la pelota y que encima lo tirás y del otro lado no pasa nada, esa es la correcta. Claro. Da igual quién te la dijo. No, pero fiarte de tu instinto. Exactamente, exactamente. ¿Vamos con la volea? Vamos con la volea. Tengo un poco de miedo. No, tranquilo. No, es broma. Esa no la grabes. Bien, Joder. esa tampoco.